toda nuestra confianza, temiéndolo todo de nuestra fragilidad, esperándolo todo de vuestra bondad. Ser el único heredero de nuestro amor, el protector de nuestra vida, el sostén de nuestra debilidad, la reparación de nuestras faltas, la seguridad de nuestra salvación y nuestro refugio en la hora de la muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El misal es un tesoro, ¿no? Y cuando tenemos días como hoy, cuando no hay fiesta, me gusta ir buscando misas que nunca he celebrado. Porque ¿Los tenemos en el misal, Padre? sí, en el misal chiquito no saben todos, pero hay una parte al final del misal que es misas para ciertos lugares. Y hay bastantes advocaciones de la Virgen y diferentes santos que no están en el calendario universal. Y con los misales antiguos que tenemos en Pilar, que vienen de España, ellos tienen un montón de santos y devociones a la Virgen. Entonces hoy fue la Beatísima Virgen, Madre del Pastor Divino. Y ahora tengo que investigar de dónde sale esa advocación, pero me parece como apropiado para esta semana después del Domingo del Buen Pastor, la misa en honor de nuestra Madre del Buen Pastor. Ok, creo que esta clase será la última sobre este artículo sobre la Iglesia. Pues no escuché la plática que Padre Romo dio la semana pasada, pero considerando el tema y el expositor, me imagino que era muy interesante. Y entonces creo que ese tema necesita uno más, pero como reflexiones tal vez un poco más espirituales sobre el papel de la Iglesia en nuestra vida. ¿Okay? Pues siempre saliendo de lo que sabemos de la doctrina, pero hay muchos puntos que debemos de meditar, y como dije en la primera plática sobre la Iglesia, la importancia de la Iglesia en nuestra vida espiritual es algo que fácilmente olvidamos, y pues hoy en día con razón, ¿no? A veces queremos olvidar que tenemos que tener una devoción y un amor para la Iglesia por tantos problemas, etc. Pero hay muchos errores, y siempre ha habido, sobre qué papel tiene la Iglesia verdaderamente en nuestras vidas. Y quiero recordarles de que, como dijimos, que hay... la Iglesia es como una mesa con 3 patas, ¿no? Y necesitamos tomar en cuenta la doctrina, ¿okay? El gobierno y la liturgia. ¿Okay? Son las columnas de unión con la Iglesia. ¿Okay? Y cada uno tiene su importancia. ¿Okay? Pero una mentalidad bastante protestante nos ha afectado en estos tiempos, ¿no? Porque el protestantismo dice que, bueno, hay muchas teorías, y entre diferentes protestantes hay diferentes opiniones, ¿no? Muchos dicen que la Iglesia, cuando Cristo habla de la Iglesia, está hablando de algo invisible. La Iglesia es como el conjunto de todos los creyentes, ¿okay? Y no tiene ninguna estructura externa, no tiene gobierno, es nada más algo abstracto. ¿Okay? Hay otros protestantes más recientes que dicen que la Iglesia desapareció y ha sido reestablecido en nuestros tiempos.
gracias a, ¿cómo se llama? Joaquín, o de Luz del Mundo, o de José Smith, ¿no? Que tuvimos que esperar hasta ahora para el reestablecimiento de la verdadera iglesia, porque la iglesia católica fue una invención de Constantino y etc. Okay? Pero obviamente eso es falso. Okay? La iglesia tiene muchos nombres. Okay? Hablamos de la iglesia como nuestra madre. Okay? Y ubicamos en María Santísima una imagen de la iglesia. También decimos que la iglesia es esposa de Cristo. Okay? Y derivado de eso, la iglesia es el cuerpo místico. Tal vez es la imagen más importante porque la usa tanto San Pablo en sus cartas, muy hermosamente hablando de la unión entre diferentes miembros, ¿no? Y cómo formamos un cuerpo con Cristo. Pero ¿qué queremos decir por eso? ¿Okay? Decir que la iglesia es cuerpo de Cristo es simplemente una imagen. Creo que es muy común pensar que esta doctrina del cuerpo místico es simplemente un icono o una imagen o una idea para que ubiquemos qué es la iglesia, no en realidad un hecho, una realidad. Pero así es, ¿no? Y hablamos más como generalmente de cuerpos corporativos. Por ejemplo, hablamos en el derecho sobre una persona moral, ¿okay? Que es un cuerpo como en una manera de hablar, pero es una unión moral de personas dirigidas a un fin. ¿Okay? La iglesia ni es un cuerpo físico, ¿okay? No pertenecemos al cuerpo físico de Cristo, como eso sería absurdo, ¿no? Difícil de imaginar. Y la iglesia es más que un cuerpo moral, o una persona moral. Tiene aspectos de los dos, pero es mucho más. ¿Okay? La iglesia es el cumplimiento de la misión de Cristo. Nos presenta la imagen de Cristo. ¿Okay? Y pues, si tomamos por ejemplo, si queremos saber algo de una figura histórica, ¿okay? Queremos saber sobre Benito Juárez, ¿okay? Y empezamos de estudiarlo, ¿no? Por ver pinturas de él, ¿no? O tal vez leemos unos relatos de su vida. Pero si queremos conocerlo en realidad y si tuviéramos acceso, ¿no? O la posibilidad, por ejemplo, de platicar con su esposa, ¿no sería eso la mejor manera de tener la imagen más como real de quién era? Mucho más que una pintura que trata de presentar en una manera muy formal. ¿Okay? Pero de platicar con alguien que conoció la persona y aún más que la conoció en una manera muy íntima por muchos años, nos va a dar una presentación de quién era que es mucho más real. ¿Okay? Entonces, Cristo, cuando estaba en la tierra, ¿okay? No tenemos fotografías de Jesús, ¿no? Hay muchas variaciones de imágenes, ¿no? Y si tomamos, por ejemplo, lo que han escrito los santos que tienen una devoción o otra devoción, aún los que han recibido apariciones de Cristo, hay variedad entre lo que nos dicen. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si cada persona es muy compleja, ¿okay? Aún más la persona más perfecta, ¿no?
Entonces es difícil llegar a un conocimiento de Cristo simplemente por ver una imagen. Especialmente si no hay ninguna garantía que la imagen es como Él en realidad parecía, ¿no? Entonces, cuando sabiendo Cristo, ¿okay?, que fue necesario como difundir el conocimiento de Él, ¿okay?, fue necesario de establecer un vehículo para difundir este conocimiento. Pero hay algo aún más. Porque Jesús es Dios verdadero. Entonces, en realidad, conocerlo en su vida terrestre es solamente un poquito de quién es. Es mucho más inmenso, ¿no? Y entonces necesitamos que llegue a su gloria, ¿no? Para empezar a conocerlo en su profundidad. Por eso dijo que fue necesario que se fuera, ¿no? Y fue por nuestro bien, porque nos mandó luego, nos envió el Espíritu Santo para que lo conociéramos mejor, más perfectamente, para llevarnos a pleno conocimiento de todo que es nuestro Señor. ¿Okay? Y la iglesia fue el establecimiento de su reino definitivo, porque en realidad solo vivió unos pocos años. ¿Okay? Si consideramos el número de personas que lo conocieron, entre todos que vivían durante su vida, y aún más todos que han vivido y vivirán, hay necesidad de permanecer. ¿Okay? Entonces, podemos decir que la iglesia es la perfección de la misión de Cristo, o su perpetuación hasta el fin del mundo. ¿Okay? Porque Cristo nos salvó, Cristo murió en la cruz, ¿okay? Pero ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo aplica los frutos de su redención a todas las generaciones? ¿Okay? Entonces, hay algunas teorías de cómo debemos de entender la redención, su crucifixión. ¿Okay? Y los protestantes tienen diferentes ideas, ¿no? Hay una idea de redención que es como una compra, ¿okay? Un negocio, ¿okay? Que hubo un precio, que una deuda para el pecado, y fue tan como formal como eso, que Cristo pagó la deuda. ¿Okay? No es totalmente incorrecto, pero es deficiente entender su redención. Simplemente es como un precio, ¿no? Que Dios es tan estricto que no nos iba a soltar, ¿no?, hasta que pagáramos el último centavo. No precisamente. Hay otra teoría que es una teoría de sustitución, que fue más o menos como los judíos, por ejemplo, entendían todo su sistema de sacrificio. El animal fue un sustituto para la persona que mereció la muerte por sus ofensas. Y sí hay algo correcto en eso, pero no es el total de la historia. ¿Okay? Entendemos la redención, ¿okay?, el propósito de la crucifixión de Jesús con una mentalidad católica, entendiendo que Jesús quiso incorporarnos literalmente con Él, en Él. ¿Okay? Entonces, sí pagó la deuda, ¿okay?, sí tomó nuestro lugar, pero con la finalidad de hacernos partícipes en todo eso. Entonces, la redención no es algo extraño, ¿no?, algo ajeno,
sino es, en cierto sentido, somos quien morimos en la cruz. Somos, no hay necesidad de sustituto, porque estamos allí con Cristo, parte de Cristo. ¿Okay? Pero solo tiene sentido si entendemos el cuerpo místico de Cristo. ¿Okay? Los protestantes, ¿okay? Es una lástima en realidad porque hay muchos de mucha buena disposición que dicen, y no lo dudo, que aman a Cristo, pero en una manera muy lejana. Es como un club de fans, ¿okay? Que son aficionados de Cristo, ¿okay? Quieren estar de su equipo, ¿okay? O también, no sé si lo hacen aquí, en los Estados Unidos tenemos muchos aficionados de la guerra civil, tanto que en los lugares donde hubo batallas, la gente se dedica a actuar las batallas en ciertas fechas y hay gente que tienen todo su disfraz y sus armas de esa época y es como a veces cosa de cada fin de semana, ¿no? Y los protestantes a veces son algo así, ¿no? Es como, yo quiero volver a vivir esos hechos históricos tan impresionantes, pero queda allí, ¿okay? Quedan distante de Cristo porque Cristo es otra cosa y lo más que quieren imitarlo, solo lo pueden imitar. Porque faltan el medio de hacerse uno con Él, pero el amor busca unión y el amor queda insatisfecho no teniendo la unión más íntima posible. ¿Okay? Entonces, a través de nuestro bautismo estamos incorporados en el cuerpo místico de Cristo. ¿Okay? Y todos los bautizados, ¿okay? que fueron bautizados, ¿okay? Que profesen la verdadera fe y que no han sido separados de la iglesia ni por su voluntad, por cisma o por excomunión, que sería por castigo, ¿okay? Se mantienen miembros de ese cuerpo, pero no todos tienen vida en la misma manera. ¿Okay? Eso depende del flujo, ¿okay? De gracia desde la cabeza hacia los miembros. Y la meta de nuestra vida, ¿okay? Y pues al final vamos a ver que como la salvación es agarrar a Cristo y mantenerse unido con Él. ¿Okay? Y así nos salvamos por pertenecer a Él. No es como Él aplica o hace un truco mágico a nosotros, sino siendo parte de Él nos lleva al cielo. ¿Okay? Pero también hay algo aquí que depende de nosotros, ¿okay? Porque nuestra unión con Él depende de nuestras voluntades. ¿Okay? Y podemos voluntariamente separarnos de Él, no por pecar, porque nos mantenemos miembros de Él, aunque miembros muertos, y arriesgamos nuestra membresía en Él por el pecado, porque entre más que pecamos, luego más separación se hace más probable. ¿Okay? Pero en cada decisión, cada acto que hacemos, decidimos si queremos actuar en manera sobrenatural con Cristo, ¿okay? Según lo que tenemos por pertenecer a Él por medio de nuestro bautismo, o si queremos ir alejándonos o inflojando ese vínculo por actuar con una mentalidad meramente natural. ¿Okay?
Y mientras nos mantenemos vinculados a Él, ¿okay? Participamos, ¿okay? En la naturaleza divina, ¿okay? Pero por modo de accidente. ¿Okay? Es decir, nunca podemos convertirnos en la sustancia o cambiarnos sustancialmente en Dios. ¿Okay? Eso es imposible. ¿Okay? Ni podemos poseer algún aspecto que es suyo sustancialmente. Pero sí, en manera de accidente, ¿okay? Él nos da la fuerza o la vivencia, ¿okay? Es como la sangre que fluye en nuestras venas. ¿Okay? Dice el Padre Boylan, la conformidad entonces con la voluntad de Dios es el principio fundamental de la unión vital con el cuerpo de Cristo, y todo acto de obediencia a la voluntad de Dios es un acto de verdadera comunión con Cristo. Existe aquí el secreto de toda la filosofía e historia cristiana. ¿Okay? Entonces podemos entender, ¿okay? Del lado de perspectiva de la iglesia, que cada pecado venial, ¿okay? Es de impedir, ¿okay? La plena acción de Cristo en nosotros, sus miembros. ¿Okay? Y cada pecado mortal es de detener completamente la circulación de la cual depende la vida que opera en nosotros. ¿Okay? Salvación depende totalmente en ser miembro vivo de Cristo. Por eso podemos proclamar, ¿okay? Confiadamente, que no hay salvación fuera de la iglesia. Y hay con todas las como distinciones que queremos decir y los teólogos han opinado de, pues, si es posible no siendo miembro explícito de la iglesia, si uno se salve, y si hay manera, pero todo depende de tener una conexión con el cuerpo de Cristo. Porque Cristo es quien es salvo. ¿Okay? Y si no tenemos contacto con el cuerpo, la salvación es completamente imposible. ¿Sí? Okay, entonces, ¿sí? Una pregunta, padre. ¿Cuál sería como la diferencia de la unión que habla que tiene un católico, por ejemplo, con lo que podría tener un protestante que se esfuerza en seguir los 10 mandamientos, por ejemplo, y que es bautizado con una forma válida del bautismo? Sí, es muy buena pregunta, es muy misterioso, no podemos decir definitivamente, ¿no? Porque si recibió el bautismo, pertenece o pertenecía al cuerpo de Cristo. Si recibió bautismo válido, porque el bautismo, como todos los sacramentos, es propiedad de la iglesia. ¿Okay? Por eso de hacer un sacramento sin tener este vínculo pleno es algo muy serio, muy grave, porque estamos robando algo que no nos pertenece, o la persona está robando algo que no se pertenece. ¿Okay? Pero cuando empieza a proclamar o creer herejías, ¿okay? Entonces, ¿qué voluntario es ese acto? ¿No? Si sabe que es herejía o es simplemente una herejía material y no formal. ¿Okay? Y también cuando se declare como no obediente al gobierno legítimo de la iglesia, ¿okay? Y que no participa en la liturgia de la iglesia, ¿okay? Entonces, ¿qué conexión mantiene? Okay. Y probablemente queremos decir que su esperanza es su ignorancia. Okay. Porque Dios no va a culpar a nadie por ser ignorante. Okay. Y voy a juzgar la intención. Y si es realmente ignorante, invenciblemente, es la otra condición, porque si
hubiera podido quitarse esa ignorancia y no se esforzó. Si no se esforzó, entonces es culpable en una manera. Entonces es difícil definir precisamente qué relación puede tener, ¿okay? Pero sí podemos decir que va a ser una relación muy insegura, ¿okay? Y pues como creo que fue la imagen de Pío X, de que la salvación se obtiene por estar en la barca que es la iglesia, porque hay una tormenta fuera en el mar, y si es posible que alguien se caiga de la barca, agarra como lado o un cable o algo así, ¿no? Y llega a puerto seguro, ¿no? Salvo. Pero si puedes escoger dónde quieres estar, ¿no? Sí. Entonces uno se separa, ¿okay? De la iglesia. Bueno, sigue siendo miembro de la iglesia aun cuando está en pecado, pero miembro muerto, que tampoco se salva. ¿Okay? Entonces, en pecado mortal no importa que si eres miembro de la iglesia, porque es como un brazo que necesita amputarse, ¿no? Por cisma, ¿okay? El pecado de herejía, ¿okay? De dejar de creer lo que la iglesia profesa, ¿okay? Son maneras de separarse de la iglesia. ¿Okay? Esto es de Pío XII. Papa Pío XII escribió una encíclica, Mystici Corporis, sobre este tema, que dice: Cristo está en nosotros por medio de su Espíritu, a quien nos imparte y por medio de quien actúa dentro de nosotros para que cualquier efecto divino operado en nuestras almas por el Espíritu Santo deba ser operado en nosotros también por Cristo. También es debido a esta comunicación del Espíritu de Cristo que todos los dones, virtudes y poderes milagrosos que se encuentran de manera tan eminente, abundante y frontalmente en la cabeza se cuelen en todos los miembros de la iglesia y en ellos se perfeccionan diariamente según el lugar de cada uno en el cuerpo místico. Cristo es en la iglesia siendo llevado a un logro completo. ¿Okay? La iglesia es la plenitud y la consumación del Redentor. Eso en resumen es el motivo de la doctrina de San Agustín, que Cristo, la cabeza mística, y la iglesia, que como otro Cristo representa su persona en la tierra, constituyen un nuevo hombre que gobierna el cielo y la tierra. En la continuación de la obra salvadora de la cruz, Cristo, cabeza y cuerpo, es el Cristo completo. Y San Agustín dice que también cita el Papa en esta encíclica que habrá un solo Cristo amándose, que es la finalidad de lo que de nuestra salvación, de la misión de la iglesia, ¿no? Y quiere decir que por incorporarnos en la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, ¿okay? Y como la próxima vez vamos a ver la comunión de los santos, entonces por el amor, la caridad en la iglesia, ¿okay? Es Cristo, un solo Cristo amándose, ¿no? Los miembros amando a Cristo, Cristo amando a sus miembros, y esa es la perfección de la iglesia. Okay. Podríamos ver a la iglesia de manera diferente. Podríamos pensar en ella como una asamblea de fieles creyentes que están imitando a Cristo en su humildad. Esa es una imagen muy común. ¿Okay?
Podríamos pensar que está en la misma condición en que estaban los discípulos cuando siguieron al Señor en los días de su misión pública. Si pensáramos en ella en tales términos exclusivamente, deberíamos estar realmente equivocados, porque quitaría de la iglesia el elemento de actualidad. Ella no estaría en contacto inmediato con el Cristo como lo es ahora, resucitado y viviendo gloriosamente. Ella sería principalmente conmemorativa, quizás también anticipatoria, en el sentido de que recordaría a Cristo como lo fue en el pasado, porque esperaría verlo algún día como lo estará en la gloria del futuro. ¿Okay? Creo que es como la mayoría de católicos piensan, y también muchos protestantes. Pensamos en la iglesia simplemente como con esta función de recordarnos de lo que ya hizo Cristo, y no como medio de tener contacto con Él actualmente. Si el Cristo resucitado había permanecido aquí en la tierra como lo estuvo durante los 40 días y se había convertido en el centro visible de la iglesia, entonces evidentemente la iglesia habría sido exteriormente la iglesia de la resurrección. Toda su realidad, toda su vida habría estado en conformidad con su Dios resucitado. Ella habría recordado incesantemente la natividad, la vida temporal, la pasión y la muerte del resucitado, pero su contacto habría sido con el Hijo de Dios, no en la forma de un esclavo, sino en la forma de divinidad glorificada. Ahora, como dijimos, Cristo retiró a su persona glorificada de esta tierra con un gran gesto de finalidad. Y ha llegado a ser imposible para la iglesia ser una iglesia de la resurrección de otra manera que por la fe. A través del misterio del Espíritu, decimos que la iglesia no ha sido la perdedora por la partida de Cristo. Ella está tan en contacto con el misterio de la resurrección como si el Salvador resucitado todavía estuviese entre nosotros. Porque el Espíritu es esencialmente un glorificador, es decir, uno que hace realidad la gloria de Cristo aquí en la tierra. Él no es glorificador en palabras meramente, sino en realidad. Porque a través de él la misma sustancia de la gloria toma su morada con los hombres. Que Cristo, dice el Papa, Cristo nos ganó no solamente la redención, sino la plenitud de las gracias, y pudo habernoslas repartido Él solo, pero quiso hacerlo a través de una sociedad, como siempre ha hecho, ¿no? Si se dan cuenta de cómo ha sido toda la historia de la salvación, ¿okay? Dios siempre está obrando, ¿okay? A través de como un conjunto de gente, ¿okay? Por familia, por sociedad, por reunir las personas en familias, en naciones, ¿no? Scott Hahn en una de sus exposiciones habla de cómo ha sido el proceso de las alianzas con Dios, ¿no? Y en el principio fue una familia, Adán y Eva, ¿okay? Y luego fue un tribu, ¿okay? Varias familias. Y luego fue una nación. Y luego fue un reino. Y luego fue un imperio. Y ahora es una sociedad que incluye todo el mundo. ¿Okay? Pero así va obrando por intermedios siempre, ¿no? Entonces es ridículo, por ejemplo, un punto apologético. Cuando los protestantes, ¿no?, dicen que hay solo un mediador y no deben de tener santos ni sacerdotes ni bla, bla, bla. ¿Okay? Pero eso es olvidar
Obviamente, Cristo es el único redentor, mediador como sentido más estricto. Solo Él es el canal por el cual llegamos a Dios. Pero Dios siempre obra con varios niveles de mediadores, ¿no? Aún en las relaciones entre feligreses, ¿no? Debemos de pedir por el otro. Y así hacemos en la vida real. Decimos, pide por mi abuelita que está mal, ¿sí? ¿Okay? Entonces, es muy natural, ¿okay? Porque Dios dijo a Adán, ¿no? No es correcto que el hombre esté solo. Y lo hizo una compañera, ¿no? Y quiere que vivamos en una sociedad. Que entonces este cuerpo tiene que ser uno, indiviso, visible, orgánico y jerárquico. ¿Okay? Entonces, es fácilmente, especialmente con los tantos problemas en la iglesia, olvidamos de todos esos aspectos. ¿Okay? Cuando decimos que la iglesia es por su naturaleza, no por conveniencia o porque pues, sería más chido si fuera así, ¿no? Pero de su naturaleza es una herejía. ¿Okay? Y recuerden que dije que no estamos hablando de un club de aficionados. ¿Okay? Es otro error en que hemos caído. ¿Okay? Especialmente desde el tiempo de Juan Pablo II, todos los vieron y pues fue una personalidad tan fuerte que empezamos a tender hacia una ultramontanismo, pensando que que tenemos que aplaudir cada vez que el Papa suena su nariz, ¿no? Pero no es así, ¿okay? Entonces podemos y hemos tenido muchos papas muy malos, ¿no? Y tendremos más, pero ese no es el punto. El punto es que un cuerpo, ¿okay?, que no tiene todos los elementos necesarios no va a sobrevivir, ¿okay? Tiene que tener una cabeza, ¿okay?, en el cielo y en la tierra, y puede ser una cabeza muy fea que no queremos ver nunca, pero tiene que funcionar como una cabeza de todos modos, ¿okay? Y otra imagen para considerar también, ¿no? ¿Okay? Si tienen una madre, ¿okay?, que es muy enferma, ¿okay?, ocupa más o menos amor y cuidado, más o menos afecto, más, ¿okay? Y si ella se vuelve loca, más, ¿okay? Pues, y tal vez nos va a dar mucha pena muchas veces llevarla en pública, ¿okay? Pero de todos modos sigue siendo nuestra madre y no podemos faltarle, ¿okay? No la dejamos de querer. Exacto, ¿no? Y pues y seguimos pidiendo que Dios la sane, ¿okay? Y también en su herejía, ¿okay?, su naturaleza orgánica y visible, ¿okay?, que necesitamos tener contacto, ¿okay? No es suficiente decir que sí sé que hay un papa allí en Roma, ¿okay?, y por eso soy católico, no, ¿okay? Recuerden de todos los niveles, ¿no? Por eso hay obispos, hay diócesis, hay parroquias, ¿no? Y tenemos membresía en todos esos niveles, ¿okay? La parroquia es muy importante, es algo que hemos olvidado también, que es nuestro contacto con el obispo que tiene su poder del Papa, ¿okay? ¿Saben qué? Fue interesante, alguien me dijo eso hace poco, que anteriormente, creo que fue parte de derecho canónico, de que para cumplir su obligación dominical tenía que asistir a la misa no en cualquier lugar,
en su parroquia. Y si no ibas a poder asistir en su parroquia, fue necesario pedir un permiso. Porque el párroco tenía la responsabilidad, como damos los tarjetones a los niños en la catequesis, era algo más o menos así para todos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque nos fácilmente empezamos a adquirir una mentalidad protestante si decimos que no me cae bien eso, voy por allá. Dijo que algo que no me parece, voy por allá. ¿Okay? Y vamos por nuestros sacramentos, ¿no? Pero como una máquina de, ¿cómo se llama? Que vende las botanas, ¿sí? Y no tenemos una inversión real en el cuerpo, ¿no? Estamos como un, ¿cómo se dice? Parásito, ¿no? Pero no somos parte del cuerpo. Vivimos del cuerpo, pero no como miembro, ¿no? Y eso es algo que necesitamos recuperar. Y es una tendencia, lastimosamente, en que nosotros como tradicionalistas fácilmente caímos. Porque, pues, por la situación, es muy entendible, ¿okay? No es la misma cosa tener la parroquia que perteneces, ¿no? En frente de tu casa y tener que viajar para ir a misa porque quieres pertenecer a una parroquia tradicional. Y también, muy entendiblemente, tenemos mucha desconfianza en la iglesia, ¿no? Y con razón. ¿Okay? Entonces es difícil entender cómo debe de ser nuestra relación filial hacia la iglesia cuando pues en muchos lados la jerarquía no está cumpliendo con su deber. ¿Okay? Pero todo eso no nos da pretexto, ¿no? de olvidar que la salvación, que sigue siendo doctrina, es solamente a través de la iglesia. Entonces necesitamos fijar esa relación. ¿Okay? Unos errores para rechazar entonces de los que se forjan una iglesia escondida e invisible, es como los protestantes. ¿Okay? De los que consideran la iglesia como una simple creación humana. ¿Okay? Muy común. De los modernistas dicen eso, ¿okay? Que la iglesia es simplemente como lo que un grupo de apoyo, ¿no? Es que nos animamos y tomamos café y donas después de misa, pero ya. De los que desprecian la iglesia jurídica en oposición a lo que llaman iglesia de caridad. ¿Okay? ¿Suena familiar? ¿Okay? Pero también, esto es interesante, porque a veces los mismos se quejan de este lenguaje tan común de despreciar la noción jurídica en la iglesia, son los mismos que lo hacen en la práctica. ¿Okay? Porque en la otra clase de los sacramentos hemos hablado mucho de eso, que el gobierno, ¿okay? Es quien enseña la doctrina y tiene responsabilidad sobre la liturgia. ¿Okay? Y los sacramentos tienen que ser celebrados, ¿okay? En la iglesia. Y aún algunos sacramentos quedan inválidos sin una jurisdicción. ¿Okay? Matrimonio y confesión y confirmación. ¿Okay? Excepto en casos extremos. ¿Okay? Pero es la doctrina desde siempre. ¿Okay? Y otros quedan ilícitos celebrados fuera de esta aprobación. ¿Okay? Y pues obviamente genera muchas cuestiones, a veces muy difíciles. ¿Okay? Pero teniendo la opción, ¿okay? de tener nuestros sacramentos lícitamente o no lícitamente, nos conviene hacerlo como Dios quiere, lícitamente. ¿Okay? Por ejemplo, ahí podría caber que hacen a veces bodas en las playas, ¿no? O sea, Sí. hay mar, o sea, ¿no? Sí, y esto
casi todos los casos es prohibido. No es válido. No es válido. Aparte de, no sé si conceden esos permisos, pero un católico está obligado a seguir forma católica, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo porque allí vemos la jurisdicción de la iglesia. Tiene autoridad para definir las circunstancias para una válida celebración del matrimonio. No era así siempre. Antes de Trento era aún común tener bodas escondidas, pero luego surgieron muchos problemas, especialmente después de protestantismo, de verificar, porque lo que pasó es que muchas personas dijeron que no nos casamos realmente cuando querían separarse para ir con una persona protestante, por ejemplo, o algo así. Entonces, el Concilio de Trento definió que para casarse válidamente, un católico tiene que seguir la forma católica. ¿Okay? Pero, por ejemplo, si un sacerdote llega a ser excomulgado, ¿okay? Entonces pierde sus licencias y aparte de un caso extremo, si encuentra un accidente, alguien muriendo, por ejemplo, no es permitido que confiesa a nadie. Y en ese caso sería inválida la confesión si no fue en realidad una emergencia. Hay otras distinciones que podemos decir porque a veces la iglesia suple cuando es muy técnico, pero un caso de error común. Okay? Entonces, si hay una persona sin licencias, un sacerdote sin licencias, pero válidamente ordenado, que se siente en el confesionario, okay? Imaginamos que un padre excomulgado viene a Pilar, se siente en el confesionario y la gente se forma y se confiesa, okay? No pensando que es un padre visitante de la fraternidad, pero no es. Okay? Él no tiene licencia para confesar, pero en ese caso, por el error común, la iglesia suple por su falta de licencias y es un pecado gravísimo para él, pero su confesión sería válida. Padre, Ajá. ¿y la boda que se celebró en el avión, entonces sí es válida? Sí, pues esa es una cuestión interesante porque el Papa es el supremo legislador. Entonces él en el momento que quiere puede cambiar las leyes de disciplina. ¿Okay? No puede cambiar leyes morales, ¿okay? Porque ni el Papa tiene autoridad sobre la ley natural ni la ley divina. ¿Okay? Pero lo que es para la iglesia de definir, como dije, fue una decisión del Concilio de Trento de obligar a los católicos a un matrimonio en forma católica. Entonces, en el momento que el Papa quiere, obviamente es otra cuestión si fue prudente, y porque luego da ejemplo a todos los demás, ¿no? Pero fue igual la conversación hace 2 o 3 años cuando en desobediencia a la rúbrica en el misal del Novus Ordo para el lavatorio de los pies, que dice que son 12 hombres, varones, ¿okay? Y él lavó los pies de mujeres. Pero esa es una cosa que pues se supone que él en el momento puede cambiar, pero pues... Padre, también se los lavó a los gays, ¿no? ¿Cómo se llaman los gays, no? Sí. No sé. A los homosexuales, sí. No sé. Fue a una Sí. cárcel, ¿no? Y Escogió a los homosexuales para sentarse allí. Pues, y con razón esos ejemplos son los que dañan nuestra confianza y afecto para nuestra madre la iglesia, ¿no? Aunque sabemos que nuestra madre es loca y enferma, cuando entre más que nos ¿cómo se dice? Que nos escupie en la cara, que va a ser más y más difícil seguir mostrando el mismo cariño, ¿no? Pero grita nuestra ayuda. O ¿Cómo? sea, está gritando que quiere ayuda. Sí.
Sí, sí, sí. Es muy cierto. Pero es más meritorio seguir amándola en esa situación y más difícil. Yo tengo otra pregunta, perdón, de lo que comentaban de la boda que se hizo en el avión. Si esa pareja, pues obviamente no estaban preparados, no Sí. se habían confesado, Sí. nada, o sea, ¿qué onda? O sea, Pues no sé, tal vez sabía algo antes, pero hay muchas razones por qué podemos decir que fue muy imprudente. ¿Quién sabe de su preparación? Sí, si estaban confesados, y pues porque si se casaron en pecado mortal, no recibieron la gracia del sacramento. entonces no es válido. No es válido, sí es válido, pero no es fructífero. Ok, Okay. gracias. Ok, entonces, unos puntos más, ok. Entonces, hay si luego quieren consultar, leer y meditar, Juan capítulo 17, 11 a 26, ok. Unas palabras muy como misteriosas, difíciles de entender, ¿no? Porque aquí el Señor dice, que habla de la unión que quiere que tengamos, ¿no? Y dice que por ellos me santifico, ¿okay? O me santifiqué por ellos, ¿okay? Y que el modelo para la unión que quiere que tengamos no es la unión de ser aficionado, de ser mejores amigos, de aún la unión de un matrimonio queda siendo solamente una imagen, porque lo que propone para el tipo de unión que quiere que tengamos es la unión que Él tiene con el Padre, que seamos uno, ¿no? Que seamos uno como tu Padre y yo somos uno, ¿okay? Entonces esta es una meta muy alta, ¿okay? Y impresionante. Eso, ya ve que acabas de decir que no podemos transubstanciarnos en Dios, ¿no? Uh-huh. Y el Padre y el Hijo son uno en naturaleza, ¿no? Sí. En esencia. Uh-huh. Pero o sea, ¿está hablando de que quiere que seamos uno en esencia con Dios? ¿O qué tipo de unión? Está refiriendo a pertenecer a Cristo, ¿no? Entonces, en cuanto Cristo está unido plenamente con el Padre y somos sus miembros en la iglesia, nunca vamos a tener unión hipostática, ¿okay? Que es la unión entre la naturaleza humana de Cristo y la naturaleza divina, ¿okay? Y tampoco podemos tener realmente, ¿okay? La unión entre Dios, porque no es divisible, ¿okay? Indivisible. Pero en cuanto pertenecemos a Cristo, siendo sus miembros en el cuerpo místico, participamos, ¿okay? en la unión que Él tiene con el Padre. Padre, es lo que quiere decir cuando dice las palabras siguientes, yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros. Sí, sí. O sea, por ese medio. Exacto. Okay. Bueno, voy a terminar, ¿okay? Leyendo una reflexión, ¿no? Para meditar, ¿okay? Porque la finalidad de querer salvarnos a través de la iglesia es porque sobre todo Dios quiere que nos abandonemos a Él totalmente, ¿okay? Porque el trabajo de esta vida es matar el orgullo, ¿okay? Para entregarnos totalmente a Él y estar unidos en caridad. Pero sin esa humildad es imposible, y entonces de tener que hacerlo en sociedad nos cuesta, pero nos cuesta en el buen sentido, porque causa que tenemos que matar el orgullo, ¿okay? El egoísmo. Tenemos que dejar de lado lo que creemos
que tenemos, o lo que creemos que tenemos, o lo que creemos que tendremos. Y Dios en su amoroso ardor nos suplica, por el amor de todo nuestro corazón, y rechazamos nuestra ganancia, y ahogamos el sonido de su voz en la embriaguez del placer, o del trabajo, o de ideas propias, o de todo lo contrario. Guarde la única cosa necesaria. Y sin embargo no encontramos paz. No apresuramos de una cosa a otra. Agotamos nuestro ingenio al idear nuevas diversiones para capturar nuestra sofisticación. Nos sumergimos más y más profundamente en el fango de la autosatisfacción. Y estamos más lejos de la paz que nunca. Porque nuestros corazones están hechos para Dios y no pueden descansar hasta que descansen en Él plenamente. Él conoce nuestros corazones mejor que nosotros. Y así en su amor, como el buen pastor, Él viene a buscarnos, Él nos persigue y usa su providencia para alejarnos de todo lo demás y alejar todo lo demás de nosotros, de modo que podamos ser impulsados a escuchar su voz y ponernos sobre su corazón. Pero hay una cosa que el amor verdadero, precisamente porque es amor, encuentra más difícil de perdonar. Hay una cosa que causa amor porque es un amor tan profundo, una angustia intensa. Hay una cosa que repele el amor y lo derriba por completo como olas hechas pedazos y arrojadas desde los acantilados inflexibles e implacables. Y eso es la autosuficiencia. El amor por su naturaleza es dependiente y exige dependencia. El amor quiere dar y nada se puede dar a los autosuficientes. Es aquí donde muchas almas se equivocan. Ven la vida espiritual como un servicio a Dios y así es, pero ellos imaginan que el valor principal de su servicio se encuentra en los resultados que logra, mientras que a los ojos de Dios los resultados, el aumento de su siembra, son los frutos de su bondad y su gracia y de los méritos y sufrimientos de su Hijo. Es el amor que inspira el servicio que Dios realmente está buscando. Y para empeorar las cosas, a menudo se sucede al servicio de Dios que aquellos que aparentemente son celosos por su servicio se están sirviendo a sí mismos. Ellos están persiguiendo su propia carrera. Su celo no es tanto para la gloria de Dios como para la gloria suya. Insisten en esas esposas. Son como las esposas modernas que insisten en tener su propia carrera. Quieren vivir su propia vida y no la vida de unión. Judas es el modelo de este tipo de pensamiento. Él era demasiado prudente por su propio bien, como algunos comentaristas han imaginado. Él pensó que podía acelerar el trabajo de Dios al forzar la mano de Cristo. Si tan solo tuviese que enfrentar a sus perseguidores directamente, entonces tendría que establecer su reino visiblemente. E incluso si después de darse cuenta de su error, tuviera la humildad de arrepentirse, entonces las cosas podrían haber sido diferentes. Si lo hubieras sabido, pero no hubieras querido. Los planes de Dios para nuestra santificación nunca son exactamente lo que esperamos que sean, y son a menudo bastante contrarias a nuestras propias ideas, sin importar que también estemos familiarizados con los caminos de Dios. Él siempre oculta su trabajo de santificación de nuestros ojos. Él debe preservar en nosotros esa humildad y pobreza de espíritu que es necesaria para nuestra santidad. Aunque evitemos el error de Judas de esperar el éxito temporal en lugar del amor eterno,
Todavía no debemos esperar ver nuestro plan para nuestra propia santificación que se realiza en lugar del plan de Dios. Su plan para nosotros es su secreto, el secreto de un amante, y debemos confiar en su amor. De hecho, nuestra confianza en Dios, especialmente cuando vemos nuestra propia indignidad, es el mayor cumplido que podemos hacerle. ¿Dónde estuvo eso, Padre? Está precioso. Es ¿Dijo San Juan? no, es No, por, este ya es por el padre Boylan. El libro se llama no sé cómo se traduce, tremendo amante o algo así, gran amante. ¿Cuál es el título original? En inglés es This Tremendous Lover. Ay, sí, el tremendo amante. Sí. Okay. ¿Preguntas? ¿No? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Y benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et manet.